Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la curva DAC. ¿Es útil para realizar una inspección? ¿Cómo se construye? Echemos un vistazo. En la literatura del método ultrasónico hemos visto más de una vez el perfil del haz de sonido en función de la presión acústica o de la energía saliendo desde la cara del transductor. Y vemos que existe una zona de mucha actividad con características energéticas irregulares. Luego esta energía se va incrementando hasta hacerse máxima en un punto a cierta distancia de la cara del transductor, a la que se le ha llamado el campo cercano. A partir de este punto de máxima energía, donde obtendremos la máxima respuesta de amplitud para un reflector dado, se observa un decaimiento no lineal conforme nos alejamos de la cara del transductor. Por ello, si tenemos un reflector de una determinada dimensión y lo ubicamos a diferentes distancias a lo largo de la trayectoria del haz sónico, veremos obviamente que la amplitud no será la misma en todas las posiciones. A este decaimiento de la energía o presión sónica se le conoce como atenuación. Ahora llevemos este concepto a la práctica. Si tuviéramos una soldadura con una discontinuidad de las mismas dimensiones en la raíz y en la SAC, ¿las veríamos con la misma amplitud? Definitivamente no, ya que ambas están separadas el doble de la distancia desde la posición de contacto del transductor. Si ajustáramos la ganancia para una discontinuidad de cierto tamaño en la raíz, digamos en 30 decibeles, y con esta misma ganancia trato de ver otra discontinuidad de la misma dimensión en la SAC, corro el riesgo de perderla o de verla de tan baja amplitud que pueda confundirse con el ruido. Por el contrario, si aumento la ganancia para ver esta discontinuidad en la SAC, cuando esté en la posición de raíz, tendré tanto ruido que puedo perder la indicación de una discontinuidad de igual tamaño. Y aún no hemos hablado del dimensionamiento en longitud, ya que no considerar la sensibilidad podría dar lugar a un sobredimensionamiento o minimizar la medida de la discontinuidad. Entonces, ¿cómo establecemos la línea de referencia de caída de amplitud en función de la distancia que me permite evaluar el tamaño de la discontinuidad? Para el caso de inspecciones angulares, definimos un reflector de una dimensión estandarizada a diferentes profundidades, como por ejemplo el bloque básico ASME para piping o no piping, el bloque NAVSHIP, el bloque PAX, etc., que pueden tener agujeros laterales o en tallas según sea la norma o código de inspección. Para el caso de inspecciones con haz recto, el reflector se define a partir de agujeros de fondo plano de un diámetro estandarizado a diferentes profundidades, como es el caso de los bloques distancia-amplitud. Ahora vamos a dibujar la curva de sensibilidad para una inspección angular. Apuntamos el haz de sonido hacia el primer reflector, que es normalmente el de menor profundidad a partir del cual deseamos sensibilizar. Obtenemos la máxima amplitud, ajustamos la ganancia para que la indicación se establezca al 80% de pantalla típicamente y marcamos el punto. Luego vamos al segundo reflector, un poco más profundo, obtenemos la indicación de la máxima amplitud, pero esta vez no modificamos la ganancia, simplemente marcamos el punto. Y así repetimos el proceso, sin modificar la ganancia con más puntos a diferentes profundidades hasta cubrir nuestro rango de inspección. Es decir, si quisiéramos inspeccionar una soldadura de 12.7 milímetros de espesor, deberíamos considerar un rango en profundidad del doble del espesor, o de 25.4 milímetros. Como mínimo, entre estos límites deberíamos tener 3 puntos de sensibilidad. Finalmente, unimos los puntos con una curva suave. Esta curva, dibujada manualmente o por medios electrónicos en todos los equipos digitales modernos, proporciona una manera gráfica de establecer un nivel de referencia de sensibilidad en función de la distancia. Esto es la curva DAC. Si encontramos indicaciones de amplitud superior a la línea de referencia DAC, estaremos frente a discontinuidades más grandes que nuestro reflector estandarizado de sensibilidad. Si por el contrario la indicación tiene una amplitud menor, la discontinuidad será más pequeña que nuestro reflector estandarizado de sensibilidad. No olvides que antes de calibrar la curva DAC deberás verificar el index point, el ángulo verdadero de la zapata y realizar la calibración de la velocidad y el retardo. Espero que este video les sea de utilidad en sus actividades. Si tienen algún comentario o pregunta, no duden en escribirme al correo que aparece aquí abajo. Gracias. Nos vemos pronto.